Del libro de Job. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitear con él, de 1000 razones no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note cuando las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. El sol, él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará qué está haciendo? ¿Cuánto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él? Aunque tuviera yo razón, no respondería. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Unámonos al Salmo 87 diciendo: llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica, porque, Señor, ¿por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Por lectura de este santo Pueden sentarse.
concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra. Pedíamos en la oración colecta antes de las lecturas: concédele a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a que Él ha ido tocando el corazón de los hombres, voy a decir una cosa que a muchos les puede producir ampolla. Gracias a la reforma de Martín Lutero, pues la iglesia tuvo que hacer una contrarreforma, y de allí comenzaron a darse cuenta que era fundamental que la gente tuviera las Sagradas Escrituras, como lo pedía Martín Lutero. Martín Lutero pidió cosas muy buenas. La única locura que tuvo él fue separarse de la iglesia, y ahí dañó todo, absolutamente todo lo dañó. Porque las reformas en la iglesia se pueden hacer, las mejoras se pueden hacer, pero sin dañar la unidad. Y eso lo llevó a la hecatombe. Y sin embargo generó un gran daño en la iglesia, que fue el dañar la unidad, el crear ese cisma. Y ese pecado pues lo llevó a las espaldas, porque eso no se pudo resolver nunca. Grave. Pobre Lutero. Pero tenía toda la razón cuando le pedía a la iglesia que abriera la posibilidad de que la gente tuviera en sus manos las Escrituras. Precisamente porque es fundamental. Y a pesar de la reforma, la contrarreforma, sin embargo, hasta el Concilio Vaticano II, es que la iglesia, con Juan 23 y Pablo VI, dicen: abramos por fin esto y démosle la oportunidad a la gente. Y entonces es cuando comienza a difuminarse por todas partes ese deseo de que cada cristiano tenga en sus manos la Biblia. ¿Para qué? Para que se alimente de ella. Por eso la oración colecta le pedía hoy al Señor a través de San Jerónimo: concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con las Sagradas Escrituras. Porque la palabra es un alimento espiritual que necesitamos todos. Cuando nosotros no escuchamos la palabra, no la meditamos y no la llevamos al corazón, pues la palabra se pierde. Es como un tema no conocido, es como algo que no se sabe. Y la gran mayoría de nuestros católicos tienen ese gravísimo problema, ¿sí? Porque es que incluso en nuestras catequesis, nuestros catequistas a veces hablan demasiado, pero no vamos a la palabra. Y si algo debe haber en nosotros, es ese encuentro personal e íntimo con las Sagradas Escrituras. Bien. Además, dice también aquí la oración, que para que encuentre en ella la fuente de la vida. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Ese es el que llega al reino de los cielos. Ese es el que recibe la vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces se preocupará también, aparte de sus cosas normales, se preocupará de las cosas de Dios, de hacer que su vida sea un signo claro, fuerte, contundente de una vida santa. Ustedes, ¿cierto? Y tantos otros que están aquí conectados que no pueden venir, si son personas que atienden la palabra de Dios y la ponemos por obra, bregamos, nos esforzamos, escuchamos siempre ese llamado a la santidad, a cambiar actitudes y comportamientos, por pequeños que sean, pero que son pecado, y deseamos cambiarlos, animados por la gracia de Dios, animados por la fuerza del Espíritu, entonces estamos dejando que esa vida que da la palabra entre en nosotros y nos llene de su gracia. Jerónimo, que era un sacerdote, pero muy inteligente, muy versado, era políglota, hablaba muchos idiomas,
Jerónimo, cuenta la historia, ¿no? Porque eso es hace muchísimos siglos. A ver, aquí dice que Jerónimo, en diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Dámaso, pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de las cuevas, de la cueva de Belén, donde nació Jesús. En donde nació Jesús, Jerónimo, que escribía con gran elegancia en latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción llamada Vulgata fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos, imagínense. Eso fue en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces, este hombre amaba profundamente las Sagradas Escrituras y dijo: ala, ¿por qué no permitir que toda la gente que sabe el latín pues también pueda leer la Biblia, y no solamente los que saben griego, arameo y hebreo? Y efectivamente tradujo la Biblia. Y por eso el Vaticano II, ya muy acá, 1965, decide que la Biblia se traduzca a todos los idiomas que existan, incluso las lenguas pequeñitas, los idiomas pequeños de las tribus, pero que todo el mundo tenga la posibilidad de tener su Biblia para leerla en su propia lengua. Además, quiso que la liturgia, esto que hacemos, la misa que se llama, se celebrara pues en la lengua vernácula o la lengua propia de cada país, de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu. Y por eso podemos celebrar la misa en español. Si no, imagínense, todavía continuaríamos rezando. Lo único que se sabrían ustedes sería el Padre Nuestro y el Ave María en latín, ¿no? Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, y no más. Y tendríamos que seguir utilizando la campanita para que la gente parara de rezar el rosario y se dedicara en el momento de la consagración, y todo el resto era cosa del sacerdote. Terrible. Se perdía toda la riqueza de la liturgia, porque la gente llegaba: voy a escuchar misa, se sentaba, pero ni siquiera escuchaba misa, porque tenía que ponerse a rezar otra cosa mientras el padre hacía todos sus ritos sagrados allá en latín, y a veces el único que le contestaba era el monaguillo, que se aprendía de memoria las respuestas pero no sabía qué decía. No. Y eso era así, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora la palabra llega en nuestra lengua y la podemos entender y la podemos escuchar. Y comprendemos textos tan hermosos como este que nos tiene hoy la palabra del libro de Job. Antes la gente de escritura casi no sabía, hoy al menos no sabemos alguna frase de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Uno dice: es que la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello. Pero antes no nos lo sabíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos contacto con el libro sagrado, con el libro que tiene la fuente de la vida, que es el mismo Jesucristo, verbo encarnado, que se encarna también en el corazón de cada uno de nosotros, que lo acoge cuando lo escucha, que lo acoge cuando vive la palabra. Textos como este del libro de Job, en el capítulo 9, donde se nos dice, y hay una discusión acerca de por qué Job está enfermo, y le dicen a Job que él entonces no es un hombre justo como aparenta serlo. Y Job, muy sabio y muy entendido, les dice: sé muy bien que es así, que el mortal no es justo frente a Dios. Y eso es cierto. ¿Quién de nosotros es justo frente a Dios? ¿Quién de nosotros, por más que se esfuerce, así nos encerráramos en el convento de los benedictinos y allá no miráramos sino el Santísimo, y estuviéramos todo el día de rodillas y de rodillas a la cama y de la cama a estar de rodillas, y no hiciéramos más? Les aseguro que incluso allí tendríamos causa para decirle al Señor: perdóname, porque somos injustos, tenemos la tendencia al pecado, algún pecadillo por allí se nos mete, y por eso no nos podemos creer justos, y mucho menos por
podemos creernos jueces, precisamente porque no somos plenamente justos delante de Dios. Entonces no podemos condenar a nadie, ni señalar a nadie, ni despreciar a nadie. No me puedo creer más que los demás en la vida espiritual. Ningún hombre frente a Dios es justo. Y es así como, queridos hermanos, tenemos que aprender a pedir perdón todos los días, así no nos hayamos dado cuenta de qué pecado cometimos, ¿cierto? Y aquí hay otra respuesta a muchas cosas. Job dice que así se pusiera a pleitear con Dios, a discutir con Dios, a exigirle que le diera respuestas, Dios nunca le respondería. Y no nos responde porque no nos atañe lo que Él hace. Y muchas cosas no las entenderíamos, aunque Él intentara explicárnoslas. La vida, el ser humano, el universo, a pesar de hoy día todo lo que se ha avanzado en ciencia y en conocimiento, sigue siendo un misterio. Esto sigue siendo un misterio. ¿De dónde venimos nosotros? Unos dicen que de un primate, ¿no? Y que fue evolucionando. Bueno, está bien, pero eso está comprobado. No tanto, son teorías, dicen, hipótesis. Que de dónde viene el universo, hipótesis, y una hipótesis nunca es una afirmación certera, son suposiciones, y ustedes saben que las suposiciones no son estrictamente verdades. Tienen algo de verdad, pero no son totalmente verdad porque no las podremos comprobar. Así que podemos ponernos a disertar, a hablar, a decir, a creernos más que Dios, a creernos más sabios que Dios, nos dice aquí Job, y nunca podríamos entender las cosas, porque en esta cabecita, a pesar de ser un órgano tan extraordinariamente grande y maravilloso, el cerebro humano, ¿no?, que sigue siendo también un misterio, nunca alcanzaría a comprender todas las cosas. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario, o sea, a Dios, con el que está discutiendo. Tendría que suplicar a mi adversario, aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso, porque Dios no recibe órdenes de ninguno de nosotros. No creo que lo comprendiera. Así que la palabra nos permite a veces crecer un poquito en sabiduría y en humildad, entendiendo que somos seres limitados, mortales. Pero la fe, que es la otra ala del conocimiento, dice San Juan Pablo II en su documento Razón y Fe, ¿sí?, o fe y razón, Fides et Ratio, dice que el hombre tiene dos alas para alcanzar el conocimiento, como el ave, ¿no? Una es la razón y la otra es la fe. Dos son formas diferentes de conocer. No se puede quedar uno solo con la razón o solo con la fe, porque si no, no podría volar. Hay que tener las dos alas. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de tener esas dos alas y, como Job, reconocernos injustos delante de Dios y ser suficientemente humildes para que Él nos revele su gracia y su gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.